Toda el área metropolitana y el estado Miranda transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, la hora del diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan, estimados radioescuchas, todos un buen día. Estamos hoy viernes 21 de julio del 2017. Tenemos en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá con los controles el buen amigo Luis Guillermo, y aquí quien les habla, su amigo de siempre, Luis Alviares, y el compañero que seguramente encontró trancas para llegar, Rafael. En todo caso, estamos acá para conversar un poco y comentar algunas noticias. La verdad, como siempre decimos, es que acá en el país no hay momento ni lugar para aburrirse. Las noticias suceden una arriba de otra y de manera, digamos, sorpresiva y tumultuosa. Aquí tenemos, por ejemplo, quería abrir con esto hoy, porque siempre el tema del alto costo de la vida nos toca a todos, simplemente. Tenemos acá la canasta alimentaria familiar de junio. Superó el millón de bolívares. Se ubicó en 1.229.698,35 bolívares. Esto representa un incremento de 24,1% con respecto al mes de mayo y de 342,2% con respecto a junio del año pasado. De acuerdo al informe de Senda, se necesitan 18,9 sueldos o salarios mínimos a un promedio de 40,98 bolívares por día para poder cubrir la canasta alimentaria en su totalidad, 4.098. Esto en realidad indica que, lo clásico, en las medidas económicas que no se toman, que no se hacen, para la gente que tiene la responsabilidad de hacerlo, lo que provoca es este estado de cosas en el cual los precios de los productos básicos, como decimos clásicamente, suben por el ascensor y los sueldos y salarios van subiendo y de manera bien calmada por las escaleras. Es decir, que nunca vamos a alcanzar a la mega inflación que tenemos, porque inclusive todo, como siempre lo hemos comentado acá, casi todos los productos tienen componente importado y en la mayoría son importados, porque aquí el aparato productivo en realidad fue diezmado de acuerdo a todos los informes que señalan los representantes del sector industrial. Y lo que tenemos es un cementerio de empresas, no hay producción, no hay productividad, y cada vez que llegan los containers a La Guaira, eso hay que pagarlo, no en bolívares precisamente, sino en dólares, y eso es lo que escasea por estos momentos. Con lo cual, tenemos una economía muy calamitosa y es necesario que se tomen las medidas que señalan los expertos en la materia, que son muy conocidas, entre otras, ir desmontando, que no lo va a hacer este gobierno, por lo visto, ir desmontando el llamado control de cambio. Todos entendemos que tenemos nosotros alrededor de 13, 14 años con control de cambio, que es bastante, y ese es un torniquete que está aplicado, pero para la población aguas abajo. Todavía aquí persiste el dólar, el ridículo dólar a 10 bolívares, que no sabemos a quién se los dan, pero en todo caso, ese para a un grupo pequeño y hacen un negocio pero extremadamente maravilloso
al pasar ese dólar y lo cambian en el mercado abierto y bueno, la utilidad cambiaria es inmensa. En todo caso, esto indica que la situación del no va a calmar ni va a cesar si no se toman las medidas económicas pertinentes. Bien, por otro lado, aquí tengo en mis notas que la Corte Penal de La Haya confirma que recibió denuncia contra el señor Maduro por tortura y la segregación. Son algunos de los crímenes por los cuales está denunciado el mandatario nacional. Bueno, este es un tema bastante cuesta arriba, entre otras razones, porque de acuerdo a lo que he leído y entiendo, fue admitido la denuncia, que están unos senadores colombianos y unos chilenos. En todo caso, eso lleva su proceso y todo lo que es la cuestión de la justicia y la diplomacia y todos estos organismos rinden frutos, no dudo, pero al final significa que va pasando el tiempo y la urgencia que tenemos aquí es perentoria, entre otras cosas por lo que acabamos de comentar, la hiperinflación que a todos come. Bueno, Amnistía Internacional, tengo acá en las notas, Amnistía Internacional exige la liberación de los 14 polichacados y advierte sobre su salud. Bueno, esto es algo extraordinariamente increíble, que han sido tan detenidos, según lo que observamos, en el SEBIN, en el helicoide, estos 14 policías de Chacao y fueron absueltos, tienen boleta de excarcelación en todo caso, y siguen ahí detenidos y no hay quien cumpla la orden de un juez de salir. Y por cierto, los familiares están aquí mismo en una huelga de hambre. Tengo entendido que algunos funcionarios en estos días se cosieron la boca y bueno, en verdad que la justicia, cuando no es justicia, se convierte, y valga el trabalengua, se convierte en una injusticia. Y bueno, y aquí parece que reina la anarquía, porque si a estos señores tienen una boleta de excarcelación y siguen detenidos ahí, eso obviamente que es ilegal. Alguien deberá responder por eso, sin lugar a dudas, porque va contrario a lo que señala el ordenamiento jurídico, que por cierto, esto cuando uno dice así es porque uno siempre piensa y cree en las leyes, porque ese es el cuadro por el cual siempre nos debemos regir, en el cumplimiento de las mismas. Pero si las autoridades, que son los llamados a cumplirla y a velar por ella, hacen caso omiso de la misma, bueno, entramos en el reino de la total y absoluta opacidad, anarquía, privilegio, y eso alimenta, es combustible para la desobediencia. Por otro lado, tengo aquí que está ahorita en mucha vigencia, lo del secretario general de la OEA, el señor Almagro. Denunció la situación de Venezuela ante el Senado de Estados Unidos. El secretario general denunció el colapso de la democracia en Venezuela y subrayó que el gobierno venezolano está conformado por una estructura maligna de narcotráfico y cosas por el estilo. Y bueno, en realidad esto es bien grave porque, como decimos coloquialmente, tanto da el agua al cántaro hasta que lo revienta. Es decir, aquí, si alguien señala a un personaje político, a algún funcionario público que ocupa una posición relevante, en el caso de los Estados Unidos, el secretario general, lo mínimo que uno espera que haga un funcionario es ponerse a la orden y casualmente desmentir con fuerza si eso no es cierto. Debe tener sus pruebas, debe tener su argumentación, y eso es lo válido. Lo otro es que, la historia a veces es terca y se repite. Estaba recordando el caso emblemático del general Noriega en Panamá, por allá por la década de los 80, que el señor que
sacaba una espada, un machete y decía, si vienen yo los espero, y ese tipo de ridiculeces. Y en realidad lo que reclamamos los ciudadanos de a pie es que el cumplimiento de las leyes y por supuesto que todo funcionario público no es que esté en ejercicio del poder, no es que el poder sea un feudo. Debe responder, entregar cuentas por sus actuaciones, debe ser solícito frente a cualquier reclamo, porque es evidente que no está actuando a su entera discreción o a su real entender y saber. Debe saber que ese cargo que ocupa es perentorio y bueno, y crea una responsabilidad. Eso es con un ministro, con el presidente de la República, con cualquier funcionario, con un magistrado, etcétera. Tiene unas responsabilidades civiles, penales, administrativas frente al ejercicio de su función pública, y es allí donde está el gran detalle cuando esto no es observado de una manera, digamos, clara, transparente y sobre todo que este tipo de denuncias, de acusaciones, debe responderla. Si a alguien se le ocurre denunciar que le van a congelar los bienes, los miles, según la prensa, cientos de millones de dólares que tiene en el exterior, cualquier funcionario, bueno, la primera pregunta es cómo es que si, una pregunta que sale así de manera rápida y pronta, si hasta ayer eran personas, digamos, ciudadanos comunes, corrientes, sin mayores bienes, eran asalariados, ¿cómo es que hoy aparecen con cuentas millonarias allá en el norte? Entonces, de algún lado la sacaron. De hecho que por ahí tenía una declaración del señor Guaycaipuro Lameda, aquel general que fue ministro de Finanzas y fue director de PDVSA. Él decía algo más o menos, una cifra escalofriante, que hay 340.000 millones de dólares que no tienen soporte, están perdidos por ahí en los bolsillos de algunos personeros, y eso es algo muy grave, sobre todo en el entendido que tenemos un país con una tremenda calamidad social, política y económica. Bueno, que respondan lo que tengan que responder. Aquí tengo que Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, fue invitado a la cumbre presidencial del Mercosur. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que ha sostenido conversaciones con diversos representantes de países. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Tenemos a nivel regional que presentamos un país valga la, digamos, la diferencia en el lenguaje, ¿no? Presentamos un país impresentable. Es decir, entre los países de la región, incluso los mismos que son de alguna manera comulgan con las ideas de este llamado socialismo del siglo XXI, van actuando de otra forma. El caso de Nicaragua. Bueno, Nicaragua, que es un socio político del gobierno venezolano, entendemos que Nicaragua no tiene la calamidad económica que tenemos nosotros acá. Él hizo tratado con los empresarios e incluso tiene algo de crecimiento, etcétera. Si vemos el señor de Bolivia, Evo Morales, bueno, él logró hacer un pacto con los empresarios y etcétera, y ha hecho que de alguna manera Bolivia vaya creciendo, etcétera. Y el caso del Ecuador es emblemático, ¿no? Ellos mantienen una moneda oficial que es el dólar, ya lo sabemos, y bueno, y aún con algunas dificultades, pero van creciendo, tienen unos índices socioeconómicos aceptables, y bueno, pero en el caso nuestro es todo lo contrario. Aquí se rompió total y absolutamente las reglas básicas de entendimiento, de mejoramiento, y aquí hay una manera radical de entender las cosas y parece ser que el grupo que gobierna mantiene a ultranza que por el camino que va, que todo el mundo señala que es equivocado, y ahí están los resultados. No, ellos siguen con el control de cambio, quebraron el aparato productivo,
cuando más dependemos de los precios del petróleo, bueno, entonces ellos siguen empujando el país por ese abismo, por ese barranco que ya vamos rodando. Ya ni siquiera podemos decir que estamos en crisis. Podemos señalar sin ningún atajo que ya estamos metidos en un colapso y que es necesario que venga, ya esta gente entiendo que no lo va a hacer, pero es necesario que venga un cambio democrático, consensuado, político, en el marco de la Constitución, para salir de este drama que tenemos y bueno, en función a eso, asegurar que las posibilidades que tiene el país son muy buenas, porque dentro de todo este drama, nuestro país, Venezuela, mantiene una riqueza bien alta. Ahí están certificadas, tenemos las mayores reservas de oro del planeta, tenemos las mayores reservas en petróleo, aunque sea pesado, extrapesado, pero ahí están. Y en muchos, el coltan, el thorium, o sea, una cantidad de minerales que son diamantes, etcétera, que es una riqueza, eso que han denominado el arco minero. Tenemos unas reservas de agua dulce, o sea que aquí hay bastante potencialidad para que este país se monte sobre los rieles del progreso y del desarrollo, pero basta que la conducción sea adecuada para eso y para eso sea el entendimiento. Es más, en esta materia siempre, estimados radioescuchas, hemos creído que Venezuela sola no puede. Necesitamos aliarnos en un bloque económico con países inmediatos a nosotros y que mantiene alguna similitud, como puede ser el volver a aquel pacto andino del cual el señor Chávez nos sacó. Me refiero al acuerdo con Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Formar un bloque económico, porque esa es la única manera que tienen hoy en día para responder frente a los bloques económicos y políticos que hay en el mundo. La Comunidad Europea lo entendió así hace años y hoy en día esa comunidad de 27 países, si mal no recuerdo, mantiene una sola moneda, mantiene un planteamiento político más o menos sólido con sus variantes, y aquí funciona de alguna u otra manera el Mercosur, ahora sin Venezuela, que es Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Nosotros estamos aquí básicamente solos en esa materia y necesitamos una alianza que nos conforme un piso político y económico para poder afrontar los retos de una economía de mercado. Y bueno, quiero culminar el comentario diciendo que está claro que el legado que le dejó el señor Chávez a Maduro lo ha dilapidado, ¿no? Porque esto del socialismo del siglo XXI, que era en cierta medida del famoso Foro de Sao Paulo, es bueno que los estimados radioescuchas que revisen eso, se meten por internet, Google y buscan, que fue el acuerdo de los partidos comunistas de la región, etcétera, para adelantar programas sociales y instaurar, pues, de acuerdo a su ideología o pensamiento político, una modalidad, ¿no? Y bueno, aquello del socialismo del siglo XXI viene por allí. Pero en todo caso, eso ha sido hoy por hoy un estruendo fracaso y bueno, yo diría que no solamente acabó con esto del señor Chávez, sino que también el PSUV viene cada vez disminuyendo. Y aquí me quiero parar en algo. Y esto es el problema, que la democracia tiene su mecanismo y siempre hemos dicho en el programa y en otras oportunidades que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Si Maduro y el equipo que él tiene no hubiesen saboteado y si hubiesen llevado por delante el referéndum revocatorio del año pasado, hubiese salido por una vía democrática, le entrega a la oposición un país que es difícil por las variables económicas, sociales que hemos comentado y políticas,
Y bueno, pero hubiese mantenido con vida a un partido como el PSUV, unos gobernadores, unos alcaldes por aquí, hubiesen tenido una presencia. Hoy en día eso se les ha reducido y se les puede reducir aún más si pretenden instrumentar una Asamblea Nacional Constituyente que a todas luces es fraudulenta. ¿Por qué? Bueno, porque por más que pongan ellos al señor Germán Escarrá a explicar y a los mejores abogados que tengan allí, hay algo que está claro. Ellos tienen la iniciativa, y aquí lo hemos aclarado en el programa en más de una oportunidad. El presidente en Consejo de Ministros tiene la iniciativa de convocar, pero el convocante es el soberano. El soberano es el pueblo. Ahí es donde reside la soberanía, artículo 5. Y lo que no hizo fue eso, someter eso a una consulta popular, si queríamos constituyente o no, y con sus bases comiciales. Y bueno, y al volarse eso, de una manera, digamos, grotesca, decidieron de un solo plumazo llevarse, y por ahí salieron unos tribunales penales que dijeron que no era procedente, etcétera, que no es de su competencia, pero y tribunales regionales creo que fue. Pero en todo caso, no fue el referéndum revocatorio. Entonces cerraron esa ventana y esa era una válvula de escape para todos. Y es evidente que de haberse dado eso, el cambio se produce y al final en una democracia todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a ocupar un espacio amplio o pequeño de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a la voluntad popular. Pero a fin de cuentas eso no fue lo que pasó y estos son los resultados que se han derivado de todas esas torpezas y de todas esas condiciones con las cuales quieren mandar y gobernar. Y por cierto, yo no soy experto en publicidad, pero sí entiendo que eso de tener una cadena cada rato, eso es lejos de ayudar, lo que hace es molestar más a la ciudadanía, porque no hay una cosa que moleste, que la gente esté en su casa tranquilito, viendo la novela, lo que quiera, una película, lo que sea, y ¡pam!, viene una cadena. ¿Para qué? Para poner a hablar un poco de personas, con todo el respeto que nos merecen los ciudadanos, independientemente de lo que piensen, para decirnos que van por una constituyente, porque van a hacer, a poner la constitución, las misiones y porque no sé qué cosa, y a veces sin una muy buena argumentación, sino simplemente para eso. Y bueno, y para eso vas a interrumpir hasta, no sé, no llevo la cuenta, pero estaba viendo en estos días que al ver la televisión, bueno, no sé, como unas 3, 4 veces fue interrumpida. Entonces, eso es a cada rato y eso genera más bien rechazo, ¿no? Bien, ahí termino este comentario y bueno, por acá tengo en las notas que, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia le fijó audiencia a los alcaldes de Chacao y Lechería. A Ramón Muchacho debe presentarse, el alcalde de este municipio, el miércoles 26 a las 10 de la mañana. Tienen medida cautelar de prohibición de salida del país. Igualmente al alcalde Marcano de Lechería. Bueno, ¿qué entiendo yo aquí? Muy simple. Los alcaldes tienen una competencia, pero es que una competencia limitada también, porque estas son protestas que se generan y responden a una dirección política que, por cierto, la Mesa de la Unidad Democrática, he leído y he oído a la vocería decir que rechazan los actos de violencia, rechazan, digamos, todo acto donde hay atropello hacia la integridad física, etcétera. Pero bueno, eso se desborda, pero para eso están las autoridades definitivamente, no solamente locales, como sería el caso del alcalde, sino también ni siquiera regionales, porque he de advertir que la policía de Chacao tiene una intervención. Entonces, eso responde a las autoridades nacionales. Y bueno, si paran el metro, la circulación, etcétera, bueno, eso básicamente se le va de las manos a los alcaldes. Ahora, ellos
tendrán su argumentación y entiendo que van a asistir a la audiencia y allí expondrán sus razones y motivos y sus competencias. Ellos tienen cómo defender las actuaciones de ellos. Bueno, debo comentar también que el paro cívico se cumplió de acuerdo al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Freddy Guevara, y dijo que el paro iba del jueves de 6 de la mañana al día de hoy, viernes a las 6. Se cumplió en forma satisfactoria en un 85%. Bueno, y eso es más o menos lo que señalan todas las encuestas, y aquí se paró, entre otras cosas, el comercio, los ciudadanos tomaron, y no solamente en Caracas, eso lo vimos que pasó en otras ciudades como Aragua, Táchira, Mérida. ¿Qué otra parte? Dime. En toda Venezuela, sí, en las grandes ciudades. Entonces, bueno, es evidente que eso no... Exacto, hubo unos muertos en Valencia y bueno, un desastre, pues, en realidad. Entonces, digamos, hoy, por cierto, seguramente lo voy a comentar más adelante, porque creo que dentro de un ratico nos vamos al corte, ¿verdad? Vamos al corte, Luis.